A comienzos del siglo II, alrededor del año 107 después de Cristo, 107, la iglesia había estado viviendo bajo persecución, una persecución en diferentes etapas, a veces severa, desde Herodes el Grande, que había matado a Santiago y encarcelado a Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos 12. Herodes el Grande mata a Santiago, el apóstol, que está apareciendo, por cierto, aquí en este pasaje, junto con Juan y su hermano, Santiago. Y Pedro, que lo están apenas encontrando aquí, es encarcelado por Herodes el Grande. Luego viene Nerón, y Nerón, el emperador Nerón, envió a matar a Pablo y a Pedro, y murieron en manos de Nerón. Luego vino otro emperador, entre otros, porque se mataban entre ellos muy rápido, pero se llamaba Diocleciano, y Diocleciano desató una de las peores persecuciones de cristianos. Nerón igual, ¿verdad? Había quemado cristianos. Ustedes seguramente recuerdan esa historia, donde Nerón alumbra las calles de Roma con antorchas, cristianos amarrados a postes y prendidos, y él en su locura escribe un poema mientras los cristianos son quemados vivos. Diocleciano hizo destrozos muy parecidos, crucificó a muchos cristianos, los aventaban a las fieras y demás. Cuando llegamos al año 100, la iglesia vivía entonces bajo esta intensa persecución. Eran crueles, eran despiadados. El imperio romano tenía tanto temor que exigía lealtad absoluta al César, y quien no le dijera que César es el Señor, entonces era considerado traidor al imperio y llevado a la muerte. Y confesar a Jesucristo como Señor era considerado traición. No sé si tú puedes entender esto, porque como hemos vivido tan cómodos, hermanos, y el Señor es como el Señor de la esquina, entonces perdemos el sentido de lo que estos primeros cristianos tenían que enfrentar. En ese contexto fue arrestado Ignacio de Antioquía. Él había sido pastor, obispo de una iglesia, pues medio a las escondidas, en Antioquía, donde se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Y de Antioquía, de donde salían los viajes de Pablo. Pero en Antioquía se quedó Pedro, a final de cuentas, cuenta la historia de la iglesia. Pedro fue pastor en ese lugar por mucho tiempo. Luego vino otro que se llamó Eusebio, y después de Eusebio se quedó Ignacio de Antioquía como pastor. Y ahí está Ignacio como pastor, discípulo de los discípulos de Jesús. E Ignacio fue condenado por orden del emperador Trajano, que fue el siguiente emperador. Trajano no persiguió directamente a la iglesia, dio un momento de paz a la iglesia, pero si alguien del imperio te acusaba de cristiano, tenías que ir al tribunal. Y en el tribunal te pedían que dijeras que el César es Señor, que ofrecieras incienso a sus dioses, que era agarrar un puño de polvito de incienso y arrojarlo como ofrenda a los dioses, y maldijeras a Jesús. Si hacías eso, salvabas tu vida. Di que el César es Señor, agarra un puñito aquí de polvo y aviéntalo así, y maldice a Jesús. Y listo, te soltamos. Ignacio se negó. Negó invocar a los dioses romanos, ofrecer el incienso, decir que el emperador era el Señor, y mucho menos quiso maldecir a Cristo. Encadenado, fue enviado a Roma para morir en el Coliseo comido por los leones. Esto está en la historia de la iglesia. Durante el trayecto, porque lo llevan de Siria a Roma para morir en el Coliseo, él escribe durante el viaje 7 cartas a las iglesias, por eso sabemos lo que estaba pasando ahí. Y él suplicó
que no intercedieran para librarlo. Su ruego fue de verdad firme. No quería que impidieran que sufriera por Cristo. Para Ignacio, ese es el emperador Trajano, para Ignacio seguir a Cristo significaba imitar a Cristo. Y él quería morir y de verdad ser tenido por digno de morir por la causa de Cristo. Y ese mismo llamado es para nosotros también. Ese mismo llamado, aunque en un contexto distinto, también encontramos en el llamado que está haciendo Jesús a sus primeros discípulos. Y se los tiene que estar diciendo una y otra vez durante toda su vida, esos 3 años y medio con ellos. Les dice que Él va a morir en la cruz. Les advierte que si eso van a hacer con Él, ellos también van a ser perseguidos una y otra vez. Y todos y cada uno de estos discípulos de los que vamos a hablar hoy murieron por la causa de Cristo. Estos hombres fueron llamados a una entrega completa, a una entrega total, a dar sus vidas por Cristo. El llamado entonces no se limita a arrepentirse, no se limita a conocer a Cristo como Señor y Salvador. El llamado, hermanos, es a seguir a Cristo, a seguir a Cristo a cualquier precio, a dar tu vida por Él. Y ese es el llamado que vamos a ver hoy. El llamado entonces no es un llamado emocional, que te emociones, que llores aquí, ¿verdad? El llamado es a seguir con toda tu vida y todo lo que tienes en tu vida, seguir a Cristo. Entonces, estos primeros discípulos ya han escuchado el llamado al arrepentimiento porque eran discípulos de Juan. Ya han sido instruidos en la esperanza de un Mesías, que era lo que Juan anunciaba. Ahora, el apóstol está escribiendo cómo ellos conocieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cómo entregaron sus vidas por Él. Te recuerdo otra vez, Juan está escribiendo su evangelio muy anciano. Han pasado casi 90 años de estos eventos que él está contando. Muchos de sus contemporáneos ya han muerto. Pedro, Andrés, Santiago, Natanael, todos ellos han muerto cuando Juan está escribiendo allá por el año 90. Hoy vamos a ver entonces este llamado en 2 escenas. Un día buscar y encontrar, otro día escuchar y responder. Mucha de la controversia que surge al leer este pasaje es cuál es la responsabilidad del hombre para la salvación y qué tanto es responsabilidad de Dios salvarnos. Ha sido una controversia durante muchos siglos, ¿ok? No es mi intención en 30 minutos resolverla, ¿ok? Lo que sí tenemos que entender es que Dios está trabajando en el corazón de ellos, Dios los ha escogido y ellos respondieron con un compromiso total de seguir a Cristo hasta la muerte. Y ambas verdades son ciertas, hermanos. Ambas verdades son ciertas. Ellos buscaron y encontraron a Cristo y ellos escucharon el llamado de seguirle y respondieron a Él. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a nuestro primer punto aquí. Vamos a ver cómo se buscó y se encontró al Mesías. El primer día sucedió esto. Dice nuestro pasaje. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Es Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, Juan y su hermano Santiago o Jacobo, que es el mismo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esa es la segunda vez que lo dice Juan. Muy seguramente en el cronograma de lo que está sucediendo, Jesús había sido ya bautizado en el Jordán, había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, había estado 40 días y 40 noches allá, luego regresa y entonces es cuando Juan dice, aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, porque ya menciona ahí, yo lo sé porque vi a la paloma bajar sobre él, etcétera, etcétera. Y eso es al siguiente día. Y entonces lo ven ahí y Juan vuelve a decir, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos, porque Jesús ya estaba predicando. Y entonces le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué? Y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Y entonces Jesús los ve que ahí los viene siguiendo. Ve que le seguían y les dijo, ¿qué buscan? Esta es una pregunta, hermanos, importante para cada uno de nosotros. Porque tú has sido enfrentado con tu pecado. Yo espero que entiendas que somos pecadores. Te hemos señalado a Cristo como el Cordero de Dios que puede perdonarte. Pero la pregunta hoy es esta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas viniendo a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu motivación de estar hoy aquí? Esa es la pregunta. La pregunta que Jesús le hace a ellos es esa. ¿Qué buscan? ¿Qué estaban buscando estos dos discípulos, que es Juan y Andrés? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esa fue la respuesta. La respuesta fue con otra pregunta. La idea es, queremos estar contigo y pasar tiempo contigo. Explícanos, porque Juan nos ha dicho, ¿verdad? Que eres el Mesías, que eres el Cordero de Dios. Queremos escucharte más. Queremos pasar tiempo contigo. Y Jesús les dice, pues vengan y vean, ¿verdad? Y fueron y le vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Otra controversia en el pasaje es si la hora 10 son las 4 de la tarde, como contaban las horas los judíos, o si la hora 10 es la hora 10, o sea, las 10 de la mañana, como contaban ya las horas los romanos. Entonces, la verdad, no importa, ¿verdad? Lo siguieron, se fueron con él, estuvieron con él muchas horas, versículo 40. Y entonces Andrés, que era uno de los que habían ido con Jesús, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El otro, obviamente, es Juan, el evangelista, que está escribiendo la carta y no se menciona. Entonces, Andrés, hermano de Simón, era uno de ellos que habían estado primero con Juan el Bautista y ahora seguía a Jesús. Versículo 41. Y Andrés, después de estas pláticas o de escuchar a Jesús y esta plática con Jesús, inmediatamente en su cabeza tengo que ir a decirle a mi hermano. Y Andrés halló primero a su hermano, a Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés y Pedro, Juan y Santiago eran pescadores, los cuatro eran pescadores. De hecho, eran compañeros de pesca los cuatro. Estos compañeros de pesca habían sido también discípulos, dije, de Juan el Bautista. Andrés, Pedro, Juan, Santiago seguramente estuvieron en el bautismo de Jesús, escucharon cuando Juan dijo que era el Cordero de Dios. De hecho, hay una escena en Marcos, en Mateo 4, perdón, donde Jesús se encuentra con los pescadores y él se pone a predicar y luego les dice, boguen mar adentro, echa la red de este lado, ¿verdad? Y está esta cuestión de la pesca milagrosa. Y ahí es cuando Jesús les dice, síganme y les haré pescadores de hombres, a los cuatro. Todo eso está pasando aquí en este momento. Pedro había escuchado y tenía el deseo ya de encontrar al Mesías. Y entonces Andrés le dice, sé que él es el Mesías, su hermano. Y trajo a Pedro a Jesús. Y Jesús se encuentra con Pedro por primera vez. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. De hecho, parece que en unos días previos, Jesús había estado en la casa de Pedro y había sanado a su suegra. Y entonces en ese encuentro ahí, les dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Jesús está viendo el final de la vida de Pedro, en lo que se iba a convertir Pedro, en el propósito de ese encuentro con Jesús. Hermanos, para nosotros esto tiene un gran sentido, porque lo que les sucede a ellos
sucedió y sigue sucediendo con nosotros. Si hoy estás aquí, no es casualidad que estés aquí. Si alguien te trajo aquí, como Andrés trajo a Pedro, te trajeron aquí para que te encuentres con Jesús. Y Dios tiene un propósito para tu vida, para este encuentro, para este día. Estás aquí encontrándote con Jesús. Y yo sé que hay en ti este deseo de conocer a Jesús, porque Dios ya lo puso ahí. Dios ha estado trabajando tras escena con sus primeros discípulos y entonces genera estos encuentros. ¿Qué es lo que pasa realmente? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, porque cuando se encuentra con Pedro, si te acuerdas, Pedro dice, apártate de mí porque soy pecador. Él reconoce su pecado ahí. Y en esa gracia Dios debe reordenar en nosotros nuestras prioridades y el amor que le tenemos a Él. Y debe llevarlo al primer lugar en nuestras vidas. Si tú no amas a Dios, a Jesús por lo que Él es, por lo que Él hizo por ti, por el plan que tiene para tu vida, no has entendido el Evangelio. Pero Él tiene motivos para buscarte a ti. Mi pregunta otra vez regresa a la pregunta de Jesús, ¿qué buscas? ¿Estás aquí por los motivos correctos? ¿Estás buscando a Jesús? ¿Anhelas encontrar a ese Salvador de tu vida? Fue la pregunta que Él les hizo. Y luego, una vez que lo has encontrado, podrás llevar estas buenas noticias a otras personas que tú sabes que lo necesitan, que fue el caso de Andrés. Entonces, los dos puntos que vemos aquí es que debes tener las motivaciones correctas al buscar a Jesús. Jesús se vuelve y pregunta, ¿verdad? ¿Qué buscan? Y Jesús los lleva a considerar los motivos. Esto es para reflexionar nosotros. ¿Qué estamos buscando al seguir a Jesús? Si tú estás aquí simplemente porque quieres bendiciones para tu vida, te acabo de decir que estos muchachitos, todos tenían entre 20 y 30 años de edad. Muy probablemente el más joven era Juan, precisamente, entre 15 y 20 años. Murieron por la causa de Cristo. Murieron como mártires. Dice el Salmo 27, y creo que esta es una buena motivación que tú debes de tener de buscar a Dios. Dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, una. Y no es riqueza, no es seguridad, no es que todo esté bien en mi vida. Una cosa he demandado a Dios y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Simplemente para contemplarle, para contemplar la hermosura de Dios y para meditar, para inquirir, dice ahí, en su templo. Y eso es todo lo que yo pido. Eso es todo lo que yo pido. ¿Sabes que cuando buscas a Dios de esa manera? Hay una promesa en Jeremías 29:13. Dice, Dios, me buscarás y me hallarás. ¿Cuándo? Cuando me busques de todo tu corazón. Cuando el motivo de buscarme sea con todo tu corazón, de estar conmigo en mi presencia, de vivir bajo la sombra de mis alas, donde realmente puedes estar seguro o segura. El Señor sigue preguntando qué buscamos. ¿Deseamos conocerle? ¿Deseamos pasar tiempo con Él? ¿Deseamos tener comunión con Él? ¿Aprender de Él? ¿Obedecerle a Él? Hermanos, eso significa ser discípulos. Eso significa ser discípulos de Cristo. Los discípulos seguían a su maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo. La única vez que se menciona en la Biblia que se les llamó cristianos a los que seguían a Cristo es ahí en Antioquía. Un solo versículo. Todas las demás veces que se hace referencia a los cristianos, que hoy nos llamamos cristianos, se les llama discípulos, se les llama santos,
se les llama a los del camino, se les llama a los del libro. Muchísimas más veces que cristianos. Debemos ser discípulos de Cristo de este nivel y seguir a Jesús por los motivos correctos. Y luego, como Andrés, llevar este testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero a veces parece, hermanos, discúlpenme, a veces parece que Dios no ha hecho nada en nuestras vidas. Debemos llevar este testimonio a otras personas. Andrés confiesa haber hallado a su Mesías y conduce al primero, al más cercano, a su hermano. Muy probablemente Pedro era mayor que él, a Pedro, y lleva a Pedro a conocer a Jesús. El llamado de Pedro y todos ellos incluyó un cambio de propósito y un cambio de identidad. No es solamente a Pedro a que le cambia el nombre Jesús. Y esto sucede en la Biblia muy frecuentemente. El cambio de nombre cuando te encuentras con Dios es un cambio de identidad. Ahora eres un hijo de Dios. Tienes que cambiar tu mente, cambiar tus propósitos, cambiar tus pensamientos, cambiar tus anhelos, tus afectos, lo que amas. Todo debe cambiar en nuestra vida. Cuando llevan a la cárcel a Pedro y a Juan, precisamente a los dos que están aquí conociendo a Jesús y empezando a seguirle, a Pedro y a Juan en Hechos 4 los llevan a la cárcel por seguir a Jesús. Y después de azotarlos, dice, los soltaron y les pidieron, dejen de hablar de Jesús. A Pedro y a Juan, los jovencitos que habían conocido hace apenas unos años a Jesús y decidieron seguirle. Están azotados y les dicen, juzguen ustedes si es justo esto. Obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no pararon, hermanos. A Pedro lo colgaron crucificado de cabeza, porque él así lo pidió. Él no quiso ser tenido por digno de morir crucificado como su Señor. Dijo, a mí crucifíquenme de cabeza, pues con mucho gusto, ¿verdad? Y lo crucificaron de cabeza. A Juan cuenta la historia de la iglesia que intentaron quemarlo en una olla de aceite hirviendo por seguir a Cristo. Y nadie sabe cómo pudo salir de ahí sin daño. Y entonces es que lo manda Diocleciano a la cárcel en Patmos, donde escribe Apocalipsis. Esos son Juan y Pedro. Dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En esta iglesia damos muchas oportunidades para que tú puedas invitar a tus hermanos, como Andrés trajo a su hermano Pedro, a tus familiares, a tus amigos más cercanos, con los que trabajas, con los que vas a la escuela. Invita a las personas a venir a Cristo, tráelos a Cristo. Traerlos a la iglesia, porque he escuchado eso también, traer a la iglesia no es traer a Cristo, pues es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por si no sabes. Y hemos perdido esa costumbre de invitar a la gente a la iglesia, de venir a nosotros, venir a la iglesia para empezar, ¿verdad? Y entonces luego traer a otras personas, porque tú las estás trayendo a conocer a Cristo. ¿Sabes qué dijo Jesús? Que donde estamos dos o más reunidos en su nombre, ¿qué? Él está ahí, en medio de ellos. Trae a otras personas a conocer a Cristo. Dice Efesios 1:4, tú nada más vas a entrar en los propósitos de Dios, porque Dios ya hizo todo. Efesios 1:4 y 5. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según
el puro afecto de su voluntad. Y tú no sabes a qué personas escogió Dios, así que tienes que ir y decirles a todos lo que Cristo hizo por ti. Y a algunos traerlos a Jesús. Y deja que Jesús, Dios, haga el resto en sus vidas. Pedro se entregó ahí, dejando las redes, lo siguieron. Nunca los vuelves a ver pescar, nunca los vuelves a ver pescar. En el momento en que Jesús muere y están esperando, les cuentan que resucitó y están esperando a Jesús, pero pues lo vieron morir, lo metieron en una tumba. Y hay algunos, Juan mismo dice que lo vio resucitado y están ahí. Pedro se desespera, es que él era así, ¿verdad? Y se desespera y dice, pues voy a pescar. Y dicen los demás, pues vamos también, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero justo ahí se les aparece Jesús. ¿Tú te acuerdas? En un desayuno que les hace pescado a la talla ahí en la playa. Y llegan todos a comer, ¿verdad? Nunca más los vuelves a ver pescar. Nunca. Transformó sus vidas el encuentro con Cristo. Así que el discipulado, el real, ¿verdad? El discipulado real inicia. Y hermanos, entiendan, cuando yo digo discipulado, no estoy diciendo 16 lecciones, por favor, que damos en esta iglesia. Somos discípulos de Cristo. Tu discipulado empezó el día que le dijiste sí a Cristo. Y ahí empieza tu discipulado. Estás siguiendo a Cristo. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, ¿verdad? El verdadero discipulado inicia cuando Cristo es reconocido como el Mesías, el Salvador de tu vida. Y su autoridad como Señor gobierna realmente nuestras vidas. Si Jesús no es el Señor de tu vida, yo dudo que sea tu Salvador. Y tienes que resolver eso el día de hoy, que te hemos traído aquí a encontrarte con Jesús. El siguiente día, vamos al siguiente día, pasa algo diferente, ¿ok? Aquí ya traemos a cuatro de sus discípulos, Juan, su hermano Santiago, Jacobo, que seguramente estaba ahí, Andrés y Pedro, ¿verdad? Ok. El siguiente día, dice nuestro pasaje, vamos a ver cómo es escuchar y responder. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y qué? Se encontró a Felipe. A Felipe nadie lo llevó. Jesús fue y lo buscó. Jesús se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Mira, cuando Jesús decía, sígueme, esto en teología se llama llamamiento eficaz. Tú no puedes negarte a decirle no a Cristo. Cuando Dios te está llamando, tú te entregas por completo. Y solamente le dices, sígueme. Y Felipe le siguió. No necesitó grandes predicaciones. Un milagro. No habían pasado ningún milagro todavía ahí. Sígueme. Y Felipe lo siguió. Como lo hizo, por ejemplo, con Mateo, que más o menos en estos días también Jesús se encuentra con Mateo sentado a la mesa de los tributos. A Leví se le llama también. Y le dice, sígueme. Y dejando todo, lo siguió, dice la palabra. Como pasó con Zaqueo. Zaqueo, baja de ahí. Hoy es necesario que coma yo en tu casa, que pose yo en tu casa. Y Zaqueo se baja de ahí, chaparrito. Zaqueo se baja de ahí. Muy adinerado, pues nadie se burlaba de él, ¿verdad? Y se baja de ahí y llega a la casa y entrega su vida a Cristo y arrepentido dice, si a alguien defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Nadie se lo pidió. Era su arrepentimiento y su entrega a Jesús. Sígueme. Y fue todo. Felipe, por si acaso, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Todos ellos se conocían. Seguramente Felipe también era pescador. Eso significa la ciudad, Betsaida. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Versículo 45. Felipe inmediatamente se acuerda de su amigo Natanael, que en otros evangelios se llama Bartolomé. Es el mismo.
Era muy común tener dos nombres. Ok. Felipe halló a Natanael y fue a buscar a Natanael, así como Andrés fue a buscar a Pedro. Felipe se acuerda de Natanael y fue y lo encontró y le dijo, oye, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos encontrado a Jesús, es el hijo de José de Nazaret. Incluso parece que conocían a Jesús antes de que fuera revelado como Cristo. Algunos piensan que incluso Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, su madre era Salomé, y parece, por lo que nos deja ver un poco la escritura, que Salomé, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y María, la mamá de Jesús, eran hermanas. Pero nunca se les había revelado como el Mesías, y ese es el encuentro que vimos la vez pasada. Pero ahora están llamándolo a seguirle y le dice, Natanael, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él es el del que habló Moisés. Y Natanael sacado de onda porque Natanael sabía de las escrituras. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dice Felipe, mira, no te lo voy a contar yo. Ven y ve. Lo mismo que Jesús les dijo a aquellos, ven y ve. Lo mismo que tú y yo debemos decirle a la gente. Ay, ¿a poco sí ya muy cristiano? Pues ven y ve. Ven y ve. ¿A poco en esa iglesia? Pues ven y ve. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo no sé qué hacen las otras iglesias. Yo estoy hablando de esta iglesia. Ven y ve. Es muy difícil decir eso. Pero es que no, ahí son, ven y ve, son raros, ven y ve. Ahí los vas a ver más de cerquita. También le van a la América y también, o sea, son personas normales, ¿verdad? Sí, de repente, pues son pecadores, pues como todos, ¿verdad? Cometen errores, sí, claro, cometen errores, pero te estoy llevando no solamente a que veas a la gente, yo quiero que veas y conozcas a Jesús, a quien está transformando sus vidas, como transformó la mía, dijo Felipe. Y entonces Natanael, pues le hace caso. Mira, cuando alguien te diga, pues sí, sí voy, pega de brincos porque es Dios trabajando ya en su vida. Es Dios trabajando ya en su corazón. Cuando alguien te diga, sí voy a la cena ¿cómo se llama? Cena, ¿cómo le pusimos? ¿Sí? Que no es 14, que es 21. Velada inolvidable. Al organizador se le olvidó. Velada inolvidable. Cuando te diga, no, pues sabes que sí voy. Pega de brincos porque es Dios actuando ya en su corazón. Entonces, Natanael va con Felipe a encontrarse con Jesús y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ¡hey! He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, Natanael. Sabes que muy seguramente por esta escena, Natanael tenía en su corazón el deseo de que Jesús, ese Mesías anhelado, llegara. Cuenta la historia, ¿verdad? Que los que leían las escrituras y todo, les gustaba sentarse debajo de las higueras a meditar las escrituras. Y es probable, hermanos, no dice la Biblia, pero es probable que Natanael estaba ahí deseando encontrar al Mesías. Y cuando Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, Natanael, yo te vi. Y eso rompió su corazón. Rompió su corazón porque la respuesta de Natanael. Responde Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y se entregó. No necesito nada más. Él entendió que el que estaba ahí parado era el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y entregó su vida a Bartolomé ahí, Natanael. ¿Sabes que Natanael también fue muerto? Dice la historia de la iglesia que Natanael, Bartolomé, emigró a la India, tradujo el Antiguo Testamento y los escritos de los judíos al lenguaje de la India, en la India, y murió allá también por su cristianismo. Versículo 50. La respuesta de Jesús fue esta. Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Natanael, cosas mayores que estas verás. Le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante, está empezando el ministerio de Jesús, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está haciendo una referencia, y Natanael la sabe porque él sabe las escrituras, a la visión que tuvo Jacob de la escalera apoyada en el cielo y ángeles que subían y descendían de él. Y allá arriba, en la escalera, allá arriba, estaba la puerta del cielo y Dios sentado allá. Él tiene esa visión y le está diciendo a Natanael, Natanael, ¿te acuerdas de esa historia? Yo soy la escalera. Tú verás a los ángeles del cielo venir y bajar. No hay otro camino al cielo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que puedan ser salvos. Ese es el llamado a seguirles. Se llama el llamamiento eficaz. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, que trae una convicción de pecado, de miseria, digamos, que ilumina nuestro entendimiento de lo que yo estoy diciendo aquí y te abre los ojos y puedes ver a Jesús, a Dios como Señor y Salvador, que renueva tu mente, renueva tu voluntad, renueva tus afectos, dijimos, tu corazón, ¿verdad? Te capacita entonces también el Espíritu Santo ahora para abrazar con fe a tu Salvador. Y todo eso, hermanos, es sobre el Espíritu Santo en tu vida. Así que sí, están las dos cosas ahí trabajando, ¿verdad? El Catecismo Menor de Westminster lo declara, lo escribe de esta manera, explicándolo mejor que yo. El llamamiento eficaz, dice, es la obra del Espíritu de Dios, por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestro entendimiento en el conocimiento de Cristo y renovando nuestra voluntad, nos persuade y capacita para abrazar a Jesucristo, ofrecido gratuitamente en el Evangelio. Y tú tienes que ser testigo de ese milagro a las personas que les compartes. Necesitas llevarlos a ese encuentro con Jesús y que ellos tengan ese llamado a seguirle. Entonces Jesús llama a Felipe, lo llama directamente, como era la costumbre de Jesús, ¿verdad? Juan 6:37, más adelante Juan lo dice de esta manera, de palabras de boca de Jesús. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En Juan 6:44, unos versículos más adelante, dice, ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que tú entras a trabajar en la obra de Dios y Dios literalmente arrastra a las personas a Cristo. ¿Sabes que esa palabra ahí que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? La palabra trajere no es de así agarradito del brazo, mira, ven, te voy a llevar, ¿verdad? No, esa palabra se traduce en otros lugares como arrastrar a las personas. Por ejemplo, en Hechos 21:30, donde Pablo es arrastrado a los tribunales, usa la misma palabra para decir, y fue arrastrado a los tribunales. Lo llevaron en peso porque lo habían golpeado tanto que pensaron que estaba muerto, ya lo iban a matar. Y entonces lo arrastraron, dice ayer Hechos 21:30, es la misma palabra. Tú estás aquí porque Dios tomó tu corazón
y a través de diferentes personas que te invitaron a conocer a Jesús, Dios tomó tu corazón y te trajo a Él. ¿Entiendes ahora la obra de Dios? Y ahora lo que toca a nosotros, que hemos respondido a ese llamado, es compartirle, como lo hizo Felipe, como lo hizo Andrés. Igual que Andrés, que llevó a su hermano Pedro a conocer a Jesús, vemos el mismo patrón repetido ahora en Felipe, llevando de inmediato a Natanael o Bartolomé a conocer a Jesús. Jesús se revela a Natanael como lo que es, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esa es la profecía, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, les dice Moisés al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Y ese es el profeta, el Mesías que estaban esperando. Y ellos lo ven ahí, se le revela a Natanael como la escalera de Jacob. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que nosotros llevamos a las personas a conocer a Cristo. El discipulado entonces verdadero se refleja, un cristiano verdadero, por decirle, un discipulado verdadero se refleja en una fe inquebrantable que llevó a estos hombres a morir y dar su vida por Cristo. Una fe inquebrantable y firme que confiesa a Cristo como Señor independientemente de las consecuencias que eso les trajo a ellos y aún a Ignacio de Antioquía. Ese es el discipulado verdadero. Cuando te encuentras con Jesús, no hay otra respuesta. Y buscarle es importante ahora en nuestras vidas por los motivos correctos. Él tiene vida para ti y vida en abundancia. De hecho, tienes vida eterna en su nombre. Esta breve tribulación, ¿verdad? Momentánea, dice ahí, que llamamos vida, se va en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? El viernes me acordaba yo de los años 80 porque preguntaron que de qué año éramos, ¿verdad? Y todos, pues de 1990 y tantos, de 1990 y tantos. O sea, dos teníamos ahí del 2001, del 2000, del 2000, ¿verdad? El otro. ¿Y ustedes? Y entonces pues me acordé, pues Lupita sí puede decir 1980 y tantos, ¿verdad? Pero yo tuve que decir 1970. Y la vida se va tan rápido. Yo me acuerdo de los 80s, ¿verdad? Y los pasitos que uno se aventaba ahí. La vida jóvenes aquí, se va muy rápido. Estos jóvenes que se encontraron con Jesús, Juan, Andrés, Pedro, Jacobo, Felipe, Natanael, Mateo, Tomás, que más o menos también fue por la misma época. En la siguiente escena, que va a ser el siguiente mensaje, están yendo a las bodas de Canaán con sus discípulos ya. Y van a presenciar el primer milagro de Jesús en su ministerio. Increíble. Y la vida se les fue rápido a todos ellos y ellos entregaron su vida por Cristo. Déjame concluir el mensaje aquí entonces. La vida cristiana es un peregrinar cuesta arriba. Muchos puritanos que también fueron de las personas más entregadas a Cristo en los años 1600, 1700. La vida cristiana, dicen ellos, es un peregrinar cuesta arriba con la mirada fija en Cristo. No desmayes en el camino. Seguir a Cristo afirma que Él vale más que tu vida. Seguir a Cristo afirma que seguirle vale más que tu vida misma. Así entendieron su llamado los primeros discípulos y así nos llama Cristo hoy a seguirle. Después de que te arrepientes, hay la fe suficiente
para una vida rendida a aquel que murió por nosotros. Este es un fragmento de la carta de Ignacio a los romanos. Este es un fragmento de la carta de Ignacio a los romanos, pidiendo que no pidan por su vida. Y les dice en esa carta, existe esa carta, les dice, déjenme ser pasto de las bestias por las que tengo que alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios y por los dientes de las fieras voy a ser molido para que sea hallado pan puro de Cristo. Acaricien más bien a las fieras para que sean para mí sepulcro y nada dejen de mi cuerpo, a fin de que muerto a nadie le sea molesto. Entonces seré verdaderamente discípulo de Jesucristo. Cuando el mundo no vea mi cuerpo, imploren a Cristo por mí para que por estos instrumentos sea hallado sacrificio para Dios. Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo. Nosotros, hermanos, no estamos viviendo los tiempos de persecución y temo que un día regresen. Aún en México hay lugares donde se persigue a los cristianos, pero el año pasado estuvimos orando país tras país donde los cristianos aún son martirizados, son muertos, son quemados vivos, les roban sus pertenencias. Hay historia tras historia, no tengo yo que contarte. Pero de este lado del mundo, hermanos, a veces vivimos un cristianismo tan light. Sufrimos por cosas tan light. Cuando nuestra vida debe reflejar que somos discípulos de Cristo de esta manera. Amén.